Volvemos a los domingos del tiempo ordinario, en donde se nos recuerda aquello que dijo e hizo Jesucristo. No se trata de una crónica, ni tampoco de una historia o relato novelado, sino que es la voluntad de Dios recogida en su estilo de vida y convertida en mensaje de salvación para todos nosotros. En las lecturas de este domingo se nos habla de la alianza que Dios quiere establecer con su pueblo. La alianza es la culminación de una serie de favores, de intervenciones del Señor con Israel, en las que siempre ha demostrado su amor. El pueblo se compromete a obedecer al Señor y a aceptar su ley. La alianza se sella definitivamente con la muerte de Cristo. Es la nueva alianza, es la intervención de Cristo, amorosa y desinteresada, en nuestra justificación. El Señor nos llama a ser discípulos hoy, a proclamar que el reino de Dios está cerca. El envío de apóstoles al mundo para convocar a los hombres y reunirlos en la Iglesia será iniciativa del Señor de las mies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Comenzamos la Eucaristía en este 11º domingo del tiempo ordinario, en el que el Señor nos invita a vivir en conformidad con su palabra, a ser testigos suyos en el anuncio de la palabra de Dios y en la vivencia de ese anuncio día a día en todo aquello que pensamos y realizamos. Pidamos perdón a nuestro Dios por las veces que nos hemos apartado de su voluntad, por tantas cosas que necesitan ser reconciliadas, y pidámonos también mutuamente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí y acamparon allí frente a la montaña.
Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de los cielos, convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia.
Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida del cristiano, del seguidor de Jesucristo, hemos de entenderla en clave de alianza. Pacto, relación entre Dios y el pueblo que Él se ha elegido. Primero el pueblo de Israel, ahora posteriormente nosotros que formamos parte del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. En todo el Antiguo Testamento nos encontramos con una serie de pactos o alianzas entre Dios, en algunas ocasiones con una persona concreta, como el caso de Noé o en el caso de Abraham, y en otras ocasiones con todo el pueblo, sí, a través de un intermediario, como el caso de Moisés en el Sinaí. Inicialmente, el Berit, alianza o pacto, tiene un carácter de compromiso solo unilateral. Es Dios el que se compromete con Abraham o con Noé a protegerles y a ofrecerles, sí, en el caso de Abraham, una tierra que emana leche y miel y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o las arenas de la playa. Y con Noé, que ya no habrá más diluvios y que él estará siempre al lado de su pueblo. Curiosamente, en el caso del Sinaí, al que pertenece el fragmento de la primera lectura que hemos escuchado, el pacto es bilateral. Dios sí se compromete a seguir protegiendo al pueblo, Dios se compromete a favorecerle en todo aquello que necesite ser favorecido. Pero el pueblo se compromete a no tener más Dios que a Yahvé y a cumplir los preceptos que Él iba a concederles, iba a darles. Por eso, en el fragmento que hoy hemos escuchado, el Señor dice a Moisés: así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Por tanto, ahora de veras me obedeceréis y guardaréis mi alianza. Seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque evidentemente, Padre Creador, mía es la tierra. Y todavía reafirma más ese pacto: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Nos ha constituido nación santa, nación consagrada, y todos nosotros formamos parte de ese sacerdocio común que hemos adquirido a través del bautismo. No concluyen las alianzas con el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento hay una única y definitiva alianza, que se sella con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero Inmaculado que sella la alianza. En el Antiguo Testamento toda alianza finalizaba ofreciendo un cordero al Señor como el pacto que acababan de contraer uno y otro. En la nueva alianza no hay cordero. El cordero es el mismo Dios hecho hombre. Y además es la última y definitiva alianza, donde Él se compromete a estar siempre con nosotros. El periodo, la etapa del Espíritu y de la Iglesia, donde Dios en Espíritu está en cada uno de nosotros. En la carta de Pablo a los Romanos, y hoy a todos nosotros, nos dice que, aún estando sin fuerza,
en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. No solo por los impíos, sino por todos. Sí, Pablo aprovecha la ocasión para decir, caramba, apenas habrá alguien que quiera morir por un justo, por una persona buena. Quizá por eso alguien se atrevería a morir. Y sin embargo, Dios ha manifestado su amor cuando todavía nosotros, en el pecado, Cristo muere por nosotros para liberarnos y para justificarnos. Él nos ha salvado, Él nos ha liberado del castigo y nos ha hecho hijos queridos suyos. Fuimos reconciliados por Dios, fuimos reconciliados por la muerte del Hijo de Dios. Con cuánta más razón, dice Pablo, estando ya reconciliados, seremos salvados, seremos llevados a su vida. Si esto es así, ¿por qué tenemos miedo? El pecado no puede acabar con nosotros. Por encima del pecado está la gracia. La limitación no puede destruirnos. La limitación, por supuesto, apartándonos de la palabra de Dios y apartándonos de su voluntad. No puede destruirnos porque por encima de eso está la acción salvífica de Dios. Está la justificación de ese Dios que se entrega a la muerte por nosotros y vuelve a la vida para que confiemos en Él, para que confiemos en su voluntad y entendamos que nuestra vida continúa en el reino de los cielos. Y ojo, mientras estamos aquí tenemos una misión. Llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, para curar toda enfermedad y toda dolencia. No somos médicos todos nosotros para poder curar enfermedades y dolencias, pero sí conocemos las claves necesarias para alejar de nosotros toda dolencia y toda enfermedad del espíritu. Sabemos que eso, escuchando la palabra de Dios, meditándola, contemplándola, convirtiendo en plegaria, nos aleja del mal, nos aleja de todo aquello que puede apartarnos del amor de Dios. La mies es mucha, el campo es muy amplio, es muy grande, y somos pocos los obreros que trabajamos en esa mies. Por eso se nos invita a pedir a nuestro Dios que mande trabajadores a su mies, que mande pregoneros de la palabra a la tierra donde nos encontramos todos nosotros. Sí, en el fragmento de Mateo se nos narra el nombre de los 12 apóstoles. Hoy somos todos nosotros, y no somos 12, somos mucho más, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos la fuerza del Espíritu y la valentía de cada día para testimoniar la presencia de Dios y para anunciar su palabra no como una palabra hueca, sino como una palabra llena de vida y de ánimo que nos hace transformar nuestra existencia y comunicar a los demás ese ímpetu, ese ansia de cambio de vida para hacer realidad la palabra de nuestro Dios. Puede llamarnos la atención, casi ya al final, cuando les dice a los 12, dándoles instrucciones, no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaria. En aquel momento en el que Jesús transmitía esto, podía decirlo. Sin embargo, después de 21 siglos casi, hemos de darnos cuenta de que sí tenemos que salir a la periferia. Sí tenemos que salir allá donde posiblemente nos encontremos con personas que participaron de nuestra fe, pero que fueron abandonándola por comodidad o por otras causas. Y hay que volver a anunciarles el Evangelio. ¿Es complicado? Sí, y a veces no sabemos ni de qué manera, ni con qué medios volver a anunciar esa palabra. Pero sí que hemos de hacerlo. Sí, lo que Él dijo sigue siendo realidad. El mundo anda descarriado, como ovejas sin pastor y descarriadas. Pidámosle, por tanto, al Señor que envíe pastores a su mies que sepan orientar y dirigir al rebaño, orientar y dirigir a todos aquellos que creemos en la palabra del Padre y también a aquellos otros que necesitan volver a escuchar esa palabra y volver a preguntarse tantas y tantas cosas sobre el sentido de sus vidas y sobre también, cómo no, el final de su existencia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Señor, manifestándole nuestras necesidades y confiando plenamente en que Él escucha aquello que le decimos y nos concede aquello que necesitamos. Por la Iglesia que convoca a los seguidores de Cristo a vivir en conformidad con la buena noticia que nos ha anunciado, para que no se canse de convocar, de llamar al seguimiento de Cristo y nos anime en la misión de anunciar su palabra, roguemos al Señor. Por todos nosotros que participamos de la Eucaristía, para que seamos dóciles a la acción del Espíritu en nosotros y sintamos la alegría de vivir unidos en el proyecto de la salvación de Dios, roguemos al Señor. Por todas las personas que sufren por cualquier circunstancia, falta de alimento o de techo donde vivir, desánimo y desilusión ante las situaciones de la vida, soledad y marginación por sus ideas, limitaciones en la salud por la enfermedad o la ancianidad, para que el Señor les proteja, les ayude y les dé la confianza y protección que necesitan. Roguemos al Señor. Por la paz y comprensión entre todos los hombres, para que cada uno de nosotros seamos capaces de vivir en el diálogo, en el perdón, en la cooperación entre unos y otros, para que quienes rigen los destinos de los pueblos sean capaces de buscar, de construir el bien común desde la escucha, la sencillez y la ayuda mutua, roguemos al Señor. Te rogamos, Dios. Por todos aquellos que nos han precedido en la fe, esperanza y amor, especialmente por nuestros difuntos, por aquellos que nos han dado todo, la vida, sus bienes, su cariño y ternura, sus cuidados y sufrimientos, sus desvelos e ilusiones, en definitiva, todo su ser, para que el Señor les conceda el descanso y la paz eterna contemplando su rostro. Roguemos al Señor. Ya está a punto de concluir el curso escolar. Los alumnos de los distintos niveles académicos están concluyendo sus exámenes y su periodo escolar. Para que estén tranquilos y valoren todo lo que han adquirido, conocimientos, procedimientos y actitudes. Que no olviden que la vida continúa y que todo lo aprendido hay que vivirlo día a día y ponerlo a disposición de los demás. Roguemos al Señor. Padre de bondad. Padre de bondad, que tu Espíritu permanezca siempre en nosotros y que nos dé la fuerza que necesitamos para testimoniar tu presencia entre los hombres. Que no nos dejemos llevar por los dimes y diretes, por el cansancio o por cualquier otra circunstancia, sino que seamos capaces de confiar en ti y de entender que tú nos das la fuerza necesaria para anunciar tu palabra. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos.
Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos, por tu bondad, que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única Iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, cantando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos por la fuerza del Espíritu de nuestro Dios, que nos invita a vivir en consonancia con su palabra y a sentirnos testigos de su presencia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.